Ahora el micrófono al padre Alberto Blanco, quien nos compartirá cómo el testimonio es capaz de sembrar nuevos cristianos. Fuerte el aplauso para el padre Alberto Blanco. Aprenderemos sobre el sacrificio de grandes santos, San José Sánchez del Río y Santo Toribio Romo. Pues buenos días a todos. ¿No se oyen? ¿Están dormidos o qué? Bien, buenos días a todos. Eso es perfecto. Pues me han pedido que compartiera con ustedes, pues un tema que es muy importante y que aquí tenemos dos reliquias de los testigos de Jesucristo en la persecución cristera. Hoy, queridos hermanos, a mí me toca compartir con ustedes el tema del testimonio y el martirio, que es parte fundamental de la formación y del crecimiento también de la iglesia. La iglesia nació siendo mártir. La iglesia creció gracias a los santos mártires que derramaron su sangre por nosotros y por Cristo, como testigos de Cristo para nosotros. Y esto, queridos hermanos, sigue sucediendo en la iglesia. Hoy este mundo, este tiempo necesita testigos de Cristo, testigos de su amor, testigos de su misericordia. Por lo tanto, pues yo quiero iniciar con ustedes pues definiendo precisamente qué es el testimonio. El testimonio, queridos hermanos, desde el Antiguo Testamento, en el hebreo, se traduce como edut o edutsu. Y el significado central es ser testigo, o también ser testigo de una evidencia clara de la manifestación de Dios en medio de su pueblo. En griego también es martiría. De ahí el nombre de aquellos que son mártires. Griego pues es martiría, testigos. Definiendo esto, queridos hermanos, podemos decir que testimonio es dar cuenta de algo que se ha visto, que se ha oído, pero tanto en teología y en antropología, es decir, en la cuestión de nosotros humanos, toca capas más profundas, toca momentos especiales y sobre todo surge, fíjense, el testimonio de un encuentro, del encuentro del hombre con Dios. Pero ayer el padre Beto Tarín nos hablaba precisamente de la vocación, y la vocación es la iniciativa que Dios tiene y se manifiesta llamándonos. Por lo tanto, el fundamento bíblico fundamental, así, profundo, en el Antiguo Testamento va a ser ese encuentro y esa iniciativa de Dios para con el hombre. Va a ser la iniciativa de Dios para con su pueblo. Va a ser la iniciativa de Dios para con los profetas. En el Antiguo Testamento, el profeta es el testigo de Dios. Y lo dice claramente en Isaías 43:10, cuando habla Dios. Dice: ustedes son mis testigos, dice el Señor. Por lo tanto, Israel tendría que ser el testigo de Dios en el mundo. Y los profetas van a ser los testigos de Dios en medio de su pueblo. No es, fíjense, el testimonio de los testigos o de los profetas no es una opinión, es una experiencia. Y es una experiencia que libera, que transforma. Es una experiencia que nos empuja a descubrir que Dios verdaderamente nos ama y está con nosotros.
Por lo tanto, el hecho fundamental en el pueblo de Israel es: éramos esclavos y nos sacó de Egipto. Y ese va a ser el fundamento de ser el pueblo que da testimonio de este Dios que lo ha sacado de esa esclavitud. Y hoy, queridos hermanos, nosotros también tenemos que ser testigos como iglesia, como pueblo de Dios que nos ha sacado de nuestras esclavitudes, sobre todo la esclavitud del pecado, y nos quiere llevar a la vida eterna, en una vida nueva, en la conversión. Y eso es un panorama sencillo del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los nuevos testigos? Los testigos del Nuevo Testamento son los apóstoles, que son los testigos del resucitado. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros somos testigos como iglesia también de este Jesús que ha muerto para salvarnos, pero que también ha resucitado para que nosotros también seamos liberados del poder del pecado y de la muerte. Por eso en Hechos 1:8 va a decir el texto: recibirán poder y serán mis testigos. Y Jesús los envía: vayan y sean testigos delante de todos los hombres. Esto, queridos hermanos, es la misión de la iglesia. La iglesia, en esencia, tiene que ser testigo de Cristo. ¿En dónde? En donde esté cualquier bautizado, ahí se tiene que tener un testimonio verdadero de Cristo. Cristo va a ser, fíjense, el testigo fundamental. En el Nuevo Testamento, Cristo aparece como el testigo fiel del Padre. Él viene a dar testimonio. Él viene a hablarnos de Dios y a revelarnos a su Padre como nuestro Padre. Él viene a hablarnos de Dios y viene a entregarnos su vida, su sangre, su cuerpo partido en la cruz. Viene y entrega también, como dice el Evangelio de San Juan, viene a entregarnos su espíritu. Y lo dice: entregó su espíritu en la cruz. Viene a entregarnos y a descubrir, a hacernos descubrir que Dios sigue estando con nosotros. Cristo, por lo tanto, es el testigo fiel. No solo nos habla de Dios, Él es la revelación de Dios. Podríamos decir que es donde se nos revela el gran amor de Dios que tiene por nosotros. Jesús en la cruz, muerto y resucitado, es el testimonio vivo del amor de Dios en medio de nosotros. En esta estructura o en esta realidad teológica, queridos hermanos, podemos decir que hay una estructura, pasos. Un testigo no se hace de la noche a la mañana. Un testigo, primero, fíjense, tiene que tener una experiencia. Y el primer elemento de la experiencia es que ve, oye, toca. Es decir, tiene esa relación con aquello que acontece o con aquel que tiene esa experiencia. Por lo tanto, la experiencia es ver, tocar, escuchar, pero también hay una experiencia de este ver, de este escuchar, de este tocar, una experiencia de Dios. Y en nuestra fe cristiana y en el testimonio se tiene que tener una experiencia profunda de Dios. Y esto lo podemos ver así claramente en los mártires. El padre Maldonado tuvo la experiencia de Dios que lo llama a ser sacerdote.
y quiere descubrir esta realidad profunda de este llamado, entrando al seminario y después siendo sacerdote y entregando su vida por Cristo. San Joselito igual. ¿Dónde tiene la experiencia de Dios? En su casa, con sus padres, con su familia, en la iglesia parroquial. Ahí es donde se tiene esta experiencia. La experiencia de Dios, queridos hermanos, puede ser extraordinaria, como le sucede a San Pablo en el camino a Damasco. Pero estos santos de los cuales hoy tenemos estas reliquias, fue en lo cotidiano. A este niño tan fuerte y valiente fue en su casa, por el testimonio también de sus padres, por la entrega cristiana de sus padres, y surge todo esto en él. Tuvo esa experiencia. Los que estamos aquí, ojalá y tengamos esa experiencia que de verdad transforme nuestra vida, como lo decía ahorita nuestro obispo. El segundo paso, fíjense, primero es ver, tener esa experiencia. El segundo paso es creer. Y yo diría más que creer, creerle. Creerle a Dios, creerle a Jesús, creerle que Él de verdad nos ama y quiere salvarnos y quiere que transformemos nuestra vida. Es decir, se tiene una experiencia, y esta experiencia que se tiene se interpreta desde la fe. Se tiene la experiencia y se interpreta desde la fe. No es solo sentir bonito, es decir, ¿qué está sucediendo? No tenemos que ver con nuestros ojos, sino con los ojos de la fe. Y este niño, San Joselito, dice, le dijo a su madre: nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo. La experiencia, ese encuentro con Dios, con Jesús, en su familia, lo lleva a buscar el cielo. La experiencia vivida del padre Maldonado lo lleva a ir santificando a la iglesia y vivir escondiéndose, pero santificando a la iglesia con los sacramentos. ¿Cuál es nuestra experiencia que nos impulsa a hacer, a vivir, a entregar y a buscar el cielo? Nos lleva a esto, porque a veces el problema no es el encuentro con Dios. El problema es que nosotros no vemos con fe los acontecimientos profundos de nuestra vida. Y es ahí donde también el Señor nos invita a ver todos estos acontecimientos con ojos de fe. Es decir, creerle. Tercer punto. Se dice, se comparte. Esa experiencia, esta mirada de fe al acontecimiento se tiene que compartir. No podemos quedarnos con ello. Por eso va a decir el Evangelio: lo que hemos visto, lo que hemos oído, ahora lo compartimos. Por eso San Pablo decía: me gastaré y me desgastaré hasta que Cristo se forme en sus corazones. ¿Qué sucede a veces con esto? No entendemos que la vivencia precisamente de la fe nos lleva a un compartir. ¿Y qué tenemos que compartir? Tenemos que anunciar. El anuncio, queridos hermanos, es fundamental. ¿Anunciar con qué? Con la vida. Y decía San Francisco de Asís, y si se puede, con las palabras, ¿verdad? Porque es el ejemplo de San Francisco, que va a predicar y dan la vuelta por el pueblo. Y regresan al monasterio y le dice uno de los hermanos: ¿qué no íbamos a predicar? Ya lo hicimos. Y es esto, queridos hermanos, predicar hasta con la presencia. Y si se requiere hablar, hablarlo. Pero se necesita que se nos note que le creemos a Jesús y que hemos tenido esa experiencia.
a estos hermanos que murieron en la cristiada se les notaba. ¿Cuánto se nos nota a nosotros? Y al final, fíjense, ¿qué sucede? La cruz, como iba a decirnos el Evangelio. El testigo se da un testimonio, a veces como estos testigos que tenemos aquí, sus restos, es un testimonio auténtico que llega en momentos hasta la cruz, que es el sello sagrado del testigo, y que esto sucedió con estos santos que hoy también veneramos sus reliquias. ¿Por qué? Porque es el testimonio que lleva riesgo. No hay un testimonio sin sufrir, no hay un testimonio sin lucha, no hay un testimonio sin cruz. Y este preciso momento es el que da la oscuridad, fíjense, a la vida del hombre, a esta vida, a este mundo, pero da la luz de la vida eterna. El momento más oscuro de Jesús fue la cruz, pero también el momento más glorioso de Jesús fue la cruz, porque ahí cumplió la voluntad de su Padre, porque ahí va a dar el máximo testimonio de Dios y de su amor por nosotros al salvarnos. Esto, queridos hermanos, hoy no nos gusta. No nos gusta la cruz, no nos gusta sacrificarnos, no nos gusta tener una fe que nos lleve precisamente a padecer. Y a padecer la persecución a veces como hoy la vivimos. Una persecución que saca de la vida, de la familia, del corazón, de la persona, de la sociedad, de la política, de todo saca a Cristo. Y necesitamos que Cristo vuelva a la familia, vuelva a los corazones, vuelva a nuestras estructuras sociales, vuelva a la sociedad, a la economía, a la política, y que ahí haya testigos de Cristo. Porque es precisamente en donde tenemos que reflejar que Cristo es nuestro Señor. En el Vaticano II, la Lumen Gentium número 12 va a decir, fíjense, y escuchen esto, que todo bautizado participa del oficio profético de Cristo, es testigo, es mártir, no solo con palabras, sino con la vida. La Evangelii Nuntiandi de Pablo VI también nos va a decir: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros. Cuando alguien es testigo de algo, nos gusta escucharlo. Por eso a Jesús se le escucha. Por eso a los mártires testigos se les escucha. Y a veces sin decir palabras, contemplando simplemente su vida, contemplando sus acciones. Por lo tanto, queridos hermanos, si escuchamos a los maestros es porque son testigos. Y fíjense bien, la iglesia tiene maestros en la fe y en la espiritualidad y son llamados santos. Esos son nuestros testigos, esos son nuestros maestros. Y a Jesús en la Sagrada Escritura se le llama maestro porque es testigo. El magisterio de Jesús es ser testigo de Dios en medio de nosotros. El magisterio de los santos mártires y de todos los santos es ser testigos de Cristo en el mundo, en la iglesia. El magisterio de cada uno de ustedes y mío tiene que ser testigo, porque somos testigos, porque le creímos a Jesús y porque esto no se puede quedar en nosotros.
Tenemos que compartirlo y tenemos que hacer que otros crean en Cristo. Y es lo que han hecho los mártires. Esto viene de Dios, viene de Dios, porque es la primera parte del testimonio. Dios que llama, y Dios que se manifiesta, y Dios que se muestra en la vida del hombre. Pero también viene nuestra humanidad, viene la segunda parte, los rasgos humanos o antropológicos del testimonio, fíjense. Y esto es muy hermoso, ¿por qué? Porque Dios necesita de nosotros, de nuestra pequeñez. Dios sabe, como dice Isaías, que somos un gusanito en sus manos. Dios necesita de estos gusanitos, pero que seamos gusanitos de Dios, de Cristo. Fíjense bien, los rasgos humanos o antropológicos del testimonio son los siguientes. El primero es la exterioridad. El testigo habla de algo que no viene de él. El problema de nuestro tiempo es que hablamos muchas veces de nosotros. Tenemos que hablar o dar testimonio de lo que no viene de nosotros. No inventamos, transmitimos lo que hemos visto, lo que ha acontecido en nuestra vida, sí, pero queremos transmitir al mismo Cristo. Por eso, fíjense, el testigo tiene autoridad, y lo dice San Pablo: porque lo vi, porque lo palpé, y dicen todos los apóstoles, entonces se lo transmitimos. Lo que yo mismo recibí, lo transmito. Y eso se llama tradición, transmitir. También, ¿qué hay? No solamente es transmitirlo, sino también hay un compromiso. Y a veces le sacamos a esto, y mucho. A veces le decimos a Dios, sí, pero a ver hasta cuándo. Y esto no tiene fin, El fin es hasta el cielo. Es hasta estar frente a frente con Cristo. Esto no termina. Si eres bautizado, si eres hijo de Dios, si has recibido muchas cosas de Dios, esto no termina, no tiene fin, hasta el último día de nuestras vidas. Y es ahí donde ellos nos dan ese testimonio. Un niño y el padre Maldonado. ¿Hasta cuándo? Hasta el último momento. Y todos los santos mártires de la cristiada van a dar su vida hasta el último momento siendo testigos de Cristo. Y es ahí donde de verdad ese compromiso, fíjense, tiene que definir nuestra vida. Porque el testimonio no nos deja neutros. No podemos ser neutros. Soy católico, pero sí, pero no. O eres o no eres. Aquí no hay neutralidades. Porque de neutralidades está lleno el mundo. ¿Qué es ser neutral? Ni sí ni no. Testimoniar, fíjense, ¿qué implica? Implica toda mi persona, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que Dios me ha dado, porque ni siquiera es mío, es de Él. Un filósofo, Paul Ricoeur, va a decir que el testimonio puede ser creído y el testigo arriesga su credibilidad. Es decir, que el testigo tiene que ser un hombre o una mujer que se le crea, y no por lo que dice, sino por cómo es y cómo vive. Y tú podrás decir, es que yo fui borracho, drogadicto, esto, lo otro, aquí y allá. Pues yo les puedo decir que yo soy de la Talleres,
y que un padre alguna vez me dijo, ¿verdad, Beto? ¿Qué puede salir de bueno de la Talleres? El testigo, aunque tenga historia, una historia de pecado, empieza a dejar que Dios haga una historia en su vida, una historia de salvación. Y esto es precisamente el dejarnos. La credibilidad no viene de nosotros. La credibilidad viene de aquel que nos ha transformado y que nos dejamos transformar. Y el problema queridos hermanos, hoy es que queremos aparecer nosotros. Hay un gran santo que a mí me encanta, y que lo celebrábamos en la semana, San Juan Bautista. Él es ese hombre que va a presentar a Cristo y va a ser testigo de Cristo y va a decir: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y eso es lo que se requiere para ser creíbles. Otro punto, el diálogo. El diálogo, fíjense, se necesita para qué. Se necesita para escuchar al otro. Por eso es tan importante estar en el diálogo de la fe, no como tribunal, sino como comunidad. Y eso es lo que nos falta en muchos momentos de nuestra vida, en la familia, en la iglesia, nosotros los sacerdotes. Un diálogo donde compartamos esta experiencia de Cristo, donde compartamos nuestra fe. El testimonio, fíjense, se hace cuando te digo te creo y cuando tú dices le creo. Esto es bien importante. Hoy en nuestros días, yo me pregunto, ¿tú crees verdaderamente que eres amado de Cristo? Y si de verdad fuéramos amados de Cristo, entonces el mundo lo tendríamos de otra manera. Yo a veces me pregunto, ¿creo yo como sacerdote en el sacerdocio de Cristo? Y les digo que sí. Y creo en el sacerdocio de mis hermanos sacerdotes. Y creo en el sacerdocio de mi obispo. Hermanos, creámosla. Somos para Dios. Pero diálogo. Porque entonces en el diálogo podemos decir en ti. Y esto es fundamental. Pero hoy nos hemos encerrado y ya no dialogamos sobre nuestra fe. Dialogamos sobre cosas de la fe, pero no sobre tu fe. Otro puntito, la fragilidad y la fuerza. Por naturaleza nosotros somos frágiles. Y ahorita les decía, somos como ese gusanito en la mano de Dios, frágiles, temerosos. Somos hombres y mujeres que a veces decimos, esto ya no puedo. Y nos cansamos, nos caemos, nos quebramos. Pero también viene la fuerza. El testimonio, fíjense, es frágil porque depende de la naturaleza humana. Depende de nosotros y depende también de qué, de la palabra que nosotros podamos decir. Que podemos decir, pueden decir, pues este nos miente o aquel, y más en este mundo, donde le creemos más al Facebook y a las redes sociales que al Evangelio. Porque de esa manera vivimos. La fragilidad, pues, es parte de esta naturaleza, pero es fuerte. La fortaleza apela a la verdad que salva,
al modo de vivir como testigos. Por eso, hermanos, el testimonio se vuelve fuerte, porque una persona que está enferma en la cama, si alaba a Dios, si ora, si da paz, si vive lo que vive con alegría, se vuelve testigo. Por eso, porque estos restos de estos santos mártires que tenemos aquí, siendo frágiles, muriendo, se vuelven poderosos, fuertes por Cristo. Tu testimonio en el mundo, mi testimonio en el mundo se vuelve fuerte cuando de verdad nos dejemos amar por Cristo, cuando su amor venga y nos llene, cuando de verdad Cristo sea el centro de nuestro ser y de nuestro quehacer. Por eso el testimonio se vuelve fuerza, y es ahí donde en nuestra fortaleza se manifiesta su fuerza. Y lo decía San Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo soy débil, aparece la fortaleza de Cristo. Y esto vívanlo, vivámoslo. Sobre todo los que están enfermos, tristes, que llevan cargas pesadas, ahí se manifiesta Cristo. Hay algo que quisiera aclarar sobre el testimonio, y es algo muy actual. El testimonio no requiere pruebas. Y hoy estamos muy acostumbrados a que todo nos lo prueben científicamente. Científicamente queremos que nos digan cómo, por qué, cuánto pesa, cuánto mide, todo. La ciencia pide pruebas, pide cálculos, pide números, pide reacciones. La ciencia pide que funcione más los aparatejos que ahora cargamos. Es obra de la ciencia y la tecnología, eso pide. Pero fíjense bien, el testimonio habla de lo único, lo irrepetible, de una experiencia vivida. La experiencia de San Joselito y del Padre Maldonado es única. La experiencia de fe de cada uno de nosotros es única. ¿Por qué? Porque somos únicos. No somos copias. Y la experiencia de fe es única de cada uno. No querramos ser como el otro en la fe. Déjate que Dios te haga como tú eres en la fe, y podremos ser testigos. Tomemos lo bueno del otro, pero no seamos imitadores más que de Cristo, porque a Él sí tenemos que imitarlo, y tenemos que invitarlo que entre en nuestra vida. Por lo tanto, fíjense, la experiencia vivida es algo irrepetible, pero es algo que yo vi. Y los apóstoles van a decir esto: yo lo vi resucitado, yo lo escuché. Como podremos decir en algunos días, yo vi el triunfo de México el próximo martes o miércoles, no sé cuándo juega, ¿verdad? Lo vimos. Y nadie nos puede decir que no es cierto. Pero cuando tú lo dices, yo lo vi, yo lo viví, nadie te puede decir nada, porque es tu experiencia. La experiencia de fe también eso es. Yo lo viví y por eso estoy aquí. Va a decir otro filósofo, Emmanuel Levinas, que el testimonio ético, y hablo de esto, fíjense, porque es muy importante, nace del rostro del otro que me interpela. No puedo demostrarlo solo y responder que es mi experiencia. Ojo, Levinas también va a hablar del testimonio. Emmanuel Levinas, un filósofo, y va a decir: el testimonio verdadero tiene que transformar mi vida moral, mi vida ética. El testigo cambia de vida. No puedo decir yo creo en Cristo y he tenido esta experiencia de Cristo y sigues siendo igual, y sigues
enojado con tu esposo, con tu esposa, renegando, sacándole la garra al otro, criticando aquí y allá, y tú manteniéndote al margen sin transformar tu vida. Es más pecado ver los defectos del otro que ver tus propios defectos. El testigo ve sus propios defectos y trata que esos defectos se transformen en gracia. Y con los defectos de los demás se vuelve benévolo, paciente y ayuda a que crezcan en lo que son verdaderamente virtudes de los demás. Por lo tanto, el testimonio va a ser, fíjense, no sé a qué horas termino, ¿verdad? Pero yo ya voy encaminado. Fíjense bien, el testimonio es un acto fundador. ¿Qué es esto? Sencillo. En el Evangelio de San Juan aparece Jesús que va caminando del otro lado del río Jordán. Y está Juan con algunos de sus discípulos. Y cuando ve que pasa Jesús, dice: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dos de sus discípulos de Juan se levantan y siguen a Jesús. ¿Quiénes eran? Juan, el mismo Juan, y Andrés. Y van detrás de Jesús. Ojo, el Evangelio de San Juan fue el último que se escribió, por allá del año 90, 100. San Juan ya tenía 100 años, era un anciano. Y cuando van estos dos discípulos detrás de Jesús, Jesús voltea y los mira y les dice: ¿qué buscan? El pretexto es: ¿dónde vives, maestro? Y eso es bello. Pero lo más bello es que un anciano de 90 y tantos años anote en su evangelio: eran como las 4 de la tarde. Y esto es bellísimo. ¿Por qué? Porque era su momento fundante, en donde su vida cambió, donde su vida tomó otro rumbo, donde su vida se transformó. Y es precisamente esto. Cada uno de nosotros y los santos, sus reliquias que tenemos aquí, hubo un momento fundante. Y a mí me encanta contemplar la vida de los santos, porque hay un momento fundante que parte la vida en dos. Y ese momento fundante nos vuelve locos, locos por Cristo, locos por vivir, locos por transformar muchas cosas en el mundo y en nosotros. Les podría decir cuál fue mi momento fundante en el primer proceso vocacional que hubo aquí, hace ya más de 30 años. ¿Y qué pasó? Ahí me desbarató el Señor. Y después me empezó a juntar, poco a poquito. Lo mismo le pasó a San Pablo. En ese camino a Damasco lo desbarató y se tuvo que ir a Arabia a meditar todo esto, porque no lo entendía. ¿Qué quiere el Señor para con uno? ¿Qué quiere el Señor para contigo? ¿Cuál ha sido ese momento fundante? Y no solamente la persona, también funda que la comunidad. Nuestras comunidades han tenido ese momento, esa experiencia, y por eso son comunidades parroquiales, por eso son ese camino de fe, y por eso tenemos que compartirlo. El testimonio, pues, va a dar esta realidad de fundar comunidades. Hermanos, preguntémonos hasta donde estamos vivimos verdaderamente en comunidad. Si somos una comunidad diocesana, si somos una comunidad parroquial, si somos una comunidad en nuestros pueblos
o ciudades, si somos una comunidad en la familia, porque ya la comunidad principal, la familia, a veces ya no necesitamos comunidad. Por lo tanto, queridos hermanos, hay que hacer como una síntesis en estas dos partes. Hablamos de lo teológico y desde lo antropológico. Voy a hacer simplemente como un resumen entre las dos partes. Fíjense bien. Primero, el origen de todo testimonio es un acontecimiento que marca al sujeto, y eso es lo humano. Pero teológicamente es una irrupción de Dios en la historia de la persona. Por lo tanto, ¿en dónde se unen estas dos cosas? Un acontecimiento que es mío, pero también una irrupción de Dios en tu persona que viene de Él y que quiere transformarte. Eso, de ahí surge la experiencia profunda de Dios. Un hombre que quiere y se deja, y Dios que viene e irrumpe en nuestras vidas. Ojo, pero también puede haber alguien que no se deje, y Dios está terco y terco y terco hasta que te dejas. También Dios va tocando el corazón. Jesús sigue tocando las puertas. No va a entrar a nuestra vida y no va a irrumpir en nuestra vida si nosotros no nos dejamos. Y esto es clave, ¿eh? Ellos se dejaron. Por eso fueron fuertes, valientes. Luego, fíjense, este acontecimiento, esta experiencia o este encuentro me pasó algo, me cambió. Pero fíjense bien, falta ir más arriba. Es decir, Dios actuó y Dios me salvó. Aquel que tiene algún problema de alcohol, de drogas, dice, es que me cambió algo, me salvó. No, pero es Dios el que entró y salvó y tocó. Y eso te tendría que hacer totalmente distinto. Y luego, la forma, fíjense, la forma en que el testimonio o el testigo se va haciendo. Hay una narración, un relato, hay una realidad que me sucedió. Y ustedes pueden relatar sucesos en sus vidas. Y se le pregunta a la hermana que está ahí, ¿cómo es que es religiosa? Nos platica. Y hasta la carita se le ilumina, porque nos recordamos de aquello. Y si le recuerdo a ustedes el día que se encontraron con Cristo y lo sacó de esa situación, también se ilumina su carita y a lo mejor hasta se ponen a llorar. Pero fíjense bien, esta realidad nos lleva ¿a qué? Al martirio, a la liturgia y a la santidad. Si un acontecimiento en nuestra vida se quedó solamente en nosotros y no nos lleva al martirio, que es dar testimonio, que no nos lleva a la liturgia, sobre todo a la Eucaristía y a la oración, y si no nos lleva a la santidad, entonces o no es de Dios o hemos echado en saco roto la gracia de Dios, como dice San Pablo. No echen en saco roto la gracia de Dios. Porque a veces nosotros podemos ser un corazón roto donde la gracia no entra y no transforma. También esto tiene un fin, es construir una memoria. Y construir una memoria es que anunciar el reino y llamar también a otros a la conversión. Es lo que ha hecho la iglesia a través de los siglos. La iglesia humanamente ha creado una tradición, algo que se ha transmitido, pero no se queda en algo transmitido, se queda en lo que viene de Dios.
vengan a la salvación, déjense salvar, porque yo lo viví. ¿Se fijan? Esta gracia se une profundamente en nuestra pequeñez. Es la gracia de Dios que entra y que hace posible que podamos dar testimonio de Él en el mundo, y a veces sin hablar. El límite de todo esto, ¿cuál es? Del ser testigo. El testigo puede morir sin ser creído. Jesús murió sin ser creído. A Jesús todavía en la cruz, muriendo, le decían: bájate para que creamos en ti. Hoy en nuestros días, muchos testigos no son creídos y mueren sin ser creídos. Ellos. Muchos de nosotros o de ustedes no somos creídos ni en nuestra casa. A lo mejor porque no nos portamos tan bien, pero necesitamos avanzar. Hoy el mundo no cree en los testigos. ¿Por qué? Porque ni siquiera a veces nosotros creemos. Por eso, queridos hermanos, tenemos que vivir también esto que dice el prólogo bellamente de San Juan: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El mundo no lo recibió. Y a veces nos desanimamos porque no nos reciben, porque no nos creen, y nosotros sacerdotes porque no nos quiere la comunidad, porque sufrimos a veces, porque no nos quiere el obispo, porque no nos hace caso la comunidad, que es medio terca y tiene uno que estar ahí, porque tu esposo, tu esposa, tus hijos no te creen. Tenemos que seguir insistiendo. ¿Hasta dónde? Hasta entregar la vida, porque el testimonio no es solamente ellos como mártires, como testigos, somos nosotros. ¿Hasta dónde? Hasta el último día de nuestra vida. Y si no estamos convencidos de esto, vámonos, cerramos el changarro, porque si no vamos hasta allá, entonces no es cierto. Y esto es muy importante, fíjense. San Juan Pablo II, que fue el papa de casi toda mi vida, ¿verdad? La última Semana Santa, antes de fallecer, recuerdo que a mí me impresionó mucho verlo en la transmisión del Via Crucis del Viernes Santo, en su última Semana Santa. Va a morir el segundo domingo de Pascua, si ustedes recuerdan. ¿Y cómo lo vi? Ya no pudo ir a rezar el Via Crucis al Coliseo Romano, pero estaba abrazado de un crucifijo. Y al domingo siguiente sale al balcón y no puede hablar. Y a 2 semanas muere. ¿Hasta cuándo? Hasta el último. Hasta el último. Hasta la cruz si es necesario. Pero hoy, queridos hermanos, el mundo necesita testigos verdaderos de Cristo. Por eso, no llevemos nuestra pequeñez, no llevemos nuestro ser gusanito. Dejemos que Jesús nos transforme como ese gusanito. Por la gracia y por la naturaleza se convierte en una mariposa. Nosotros convirtámonos en testigos creíbles de Cristo en el mundo. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser ese testigo, tiene que dar ese testimonio de Cristo. Y es la iglesia el signo verdaderamente más grande y creíble de Cristo y de un hombre que es Dios en toda la historia. La iglesia nació siendo mártir. La iglesia creció con los mártires. La iglesia de México, nuestra iglesia
particular de Parral, de Chihuahua, tendría que crecer también gracias al testimonio de estos mártires, pero también al testimonio de cada uno de nosotros. Queremos que nuestra iglesia diocesana de Parral crezca, pues seamos testigos. Queremos que nuestra parroquia crezca, pues seamos testigos. Queremos que nuestro movimiento, que todo lo que realicemos crezca, seamos testigos. Y no nos llevemos a nosotros, sino a Cristo. Por lo tanto, queridos hermanos, y con esto termino, los laicos, ustedes, yo no soy laico, soy clérigo, ¿verdad? El catecismo de la iglesia, y también hay a leer. Cumplen su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo, comunicando con el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos está la evangelización y adquiere una nota específica y una nota eficaz que va a ser generar cambios profundos en el mundo. Y eso lo dice el catecismo de la iglesia. Órale, a generar cambios, porque eso es precisamente lo que se requiere. Por lo tanto, fíjense, ser testigos de Cristo hoy, como ha sido siempre en la iglesia, después de su resurrección de entre los muertos. Decimos después de la consagración, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Y es esto, queridos hermanos, es en la Eucaristía. Y mujeres resucitados, para que resucitemos un mundo que se nos muere. Un mundo que se nos muere en la deshumanización, se nos muere en el consumismo, se nos muere en la destrucción del medio ambiente y se nos muere porque se está muriendo la humanidad. Y cuando se muere la humanidad, aunque sea ese gusanito pequeño, no hay donde llegue la gracia de Dios. Hoy necesitamos hombres y mujeres que sean humanos y que se dejen transformar por Cristo en su gracia y sean testigos de Él hasta los últimos rincones del mundo. Gracias por su atención. Gracias. Lo invitamos a que continúe de esta parte, padre. Nos hacemos al centro, Kevin. Sí, claro que sí. Muchas gracias al padre Alberto Blanco, que nos ha compartido esta gran charla sobre el testimonio, martirio, origen de la iglesia. Agradecemos por mostrarnos este camino que como cristianos todos estamos llamados a hacer, ¿verdad? Un camino de ser testigos, de ser mártires a través de una suprema fidelidad. Muchas gracias, Padre Beto, por esto que nos ha compartido en esta mañana. Gracias, fuerte el aplauso para él. Y para entregarle un reconocimiento, además de este aplauso, vamos a ceder el micrófono al Padre Raúl Gallegos, que tiene unas palabras. Pues sin duda alguna, algo que nos llena es conocer testimonios dentro de la diócesis, y uno de ellos es el testimonio del Padre Beto Blanco, que también a nosotros como seminaristas, pues en muchas ocasiones nos tocó su formación, sus palabras, sus regaños también, pero siempre el Padre ha sido un referente para la iglesia diocesana y es un gusto haberlo tenido aquí como expositor, pues en este congreso diocesano. Muchas gracias, Padre, le tenemos este pequeño detalle y que Dios lo bendiga en su ministerio. Gracias. Así el Congreso Diocesano 2026. Y para completar
para completar esta excelente charla, el padre Omar Porras.